Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el periodo 2022-2032 como el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. Por una parte, de visibilizar la difícil situación de las lenguas indígenas y por otra parte, de invitar a los gobiernos, a la sociedad en general, de establecer proyectos que contribuyan al fortalecimiento lingüístico y cultural que encierra la identidad de los pueblos originarios. La UNESCO señala la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles, fomentando la tolerancia y el respeto de los demás. Dicho de otra forma, las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, con las que transmiten y preservan sus conocimientos. La preocupante realidad es que la diversidad lingüística mundial se encuentra cada vez más amenazada. Cada 2 semanas, en promedio, se extingue una lengua, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual, toda una cosmogonía ancestral. México no se queda atrás y se ha sumado en las acciones del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. En un acto solemne, en el Congreso del Estado de Veracruz, se le entregó la medalla Adolfo Ruiz Cortines al maestro Tirso Cárdenas, en donde se le reconoce la trayectoria que ha tenido en fortalecer la cultura y la lengua. Se otorga la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortines, correspondiente al año 2024, al ciudadano Tirso Bautista Cárdenas por su empeño en la preservación de las costumbres y tradiciones indígenas, el fortalecimiento de las lenguas originarias y la extensión de la cultura en las comunidades rurales. Como representante del Congreso del Estado y del pueblo veracruzano, le agradezco las aportaciones académicas y culturales que ha brindado al acervo inmaterial de nuestro Estado. Me congratulo con el galardonado y espero que su legado siga llegando a la sociedad veracruzana para que le siga yendo bien a Veracruz. Muchas felicidades y muchas gracias. Primero, felicitar al galardonado, porque ha sido su vida, su camino. Para lograr esta medalla, ya lo describió perfectamente. Ha sido la ruta de su vida. Pero quiero felicitar a los y las diputadas por haber hecho esta selección para otorgar el reconocimiento a un ciudadano tan distinguido, que ha aportado tanto a nuestro bello Estado. Una persona que viene de la cuna humilde, pero sobre todo representativa de nuestros pueblos originarios. No pudo haber sido más acertado que haber entregado la medalla al maestro Tirso Bautista Cárdenas. En esta ceremonia estuvo presente la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale García, donde se le entregó el reconocimiento al profesor rural Tirso Bautista Cárdenas, un poeta náhuatl que ha luchado para que no se pierdan las lenguas de nuestro estado de Veracruz. Cada año festejamos el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Día de la Mujer Indígena, pero lo hacemos solamente efectivamente con actividades lúdicas, con actividades recreativas, pero hace falta ir a la esencia. Decía Miguel León Portilla, cuando muere una lengua, muere un pueblo.
mueren sus costumbres, mueren sus tradiciones. Hay un elemento primordial, y no solamente desde mi pensamiento, desde el pensamiento indígena, sino desde el pensamiento universal. Por ejemplo, Vygotsky. Vygotsky dice, la lengua es un elemento primordial para el aprendizaje. Nuestra gobernadora ha venido manejando desde el día 1 de diciembre, que fue la toma de posesión, la reivindicación, o más bien la visibilización en el estado de Veracruz de los pueblos originarios. Y ahorita, cuando se me hace entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines y hago la propuesta del sexenio de las lenguas indígenas, ya implica más actividades. Y en congruencia, como lo plantea la Presidenta de la República, de parte de nuestra gobernadora, de establecer un festival, de establecer como un encuentro. Muy bien. Y la idea es que en el sexenio haya actividades sustantivas, como ello de incluir en la currícula una lengua indígena, de promover la edición de libros en lenguas originarias, de trabajar el fomento a la lectura, pero en lengua originaria. Tengo un programa que se llama Mediación Lectora en Lenguas Indígenas y que llevo ya algunos años trabajando y me ha dado muchos productos reales, pero ha sido de mi pecunio, de mi iniciativa propia. Y así, además de ella, hay infinidad de actividades que están dentro de mi proyecto del sexenio de las lenguas indígenas. Muchas gracias a todos. Si bien es cierto que el Diseño Internacional de las Lenguas inicia en el 2022 y termina en el 2032, el estado de Veracruz ha tenido avances importantes para atender a estas problemáticas. En el 2001 se crea la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, sectorizado en la Secretaría de Educación de Veracruz, con el objetivo de desarrollar, fortalecer, difundir las lenguas originarias que tiene nuestro estado de Veracruz. Dentro de los servicios que ofrece la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas es de otorgar una educación pertinente, con pertenencia cultural y lingüística. ABELI es la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, justamente un órgano descentralizado de la Secretaría de Educación. Es una gestión que los propios nahuatlantes, hablantes del Tenec, ñañú, otomí, zapoteco, mixteco han gestionado justamente para que se promuevan las diferentes lenguas que tiene la entidad veracruzana. Hay 15 lenguas distintas, desarrolladas desde luego con 15 pueblos originarios y también la población afromexicana. En este mismo sentido, la Academia Veracruzana prepara a diferentes jóvenes, docentes, maestros, maestras, para que las personas que hablan una lengua originaria puedan trabajar con la lectoescritura. Es decir, cursos como segunda lengua y también como primera lengua, como aquellos que tienen como lengua materna. Por otra parte, también apoyamos para que aquella persona necesita un certificado de dominio de las lenguas indígenas pueda tener este documento. Justamente uno de los mandatos es que las diferentes lenguas puedan tener hablantes con esta capacidad de comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita. En este mismo sentido, entonces, justamente la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas trabaja de la mano con muchísimos hablantes y también con otros sectores de la población y otras secretarías del gobierno del estado de Veracruz. La Ley General de los Derechos Lingüísticos habla de la necesidad de que las lenguas puedan estar en los medios públicos y también en los espacios privados, es decir, desde la casa, el hogar, pero también el Estado mexicano, como hace que sean más visibles cada vez más las lenguas originarias. Sin duda esto ha tenido un parteaguas porque también los pueblos originarios están justamente haciendo esta difusión a través de los diferentes espacios que tienen desde el nivel comunitario y también la institución veracruzana, como es el caso la ABELI, justamente apoya para que diferentes autores de diferentes textos se pueda hacer publicaciones y crear materiales diversos en diferentes lenguas originarias. Ser parte de un pueblo indígena, ser mazapigní, ser náhuatl, ser ñujú, ser tenec, no es simplemente vestirse, no es simplemente de bailarle a los turistas, no es simplemente vender las cosas en un mercado.
Ser de un pueblo indígena es preservar, es practicar el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, es convivir con la naturaleza, es respetar a la madre tierra. Ser una comunidad indígena es hablar nuestra lengua, es preservar, valorar el Limasipi, el náhuatl, porque con ello hemos aprendido todo este conocimiento, la ciencia que nos han enseñado nuestras comunidades, la medicina, el leer el mundo. ¿Qué debemos hacer? Sumar esfuerzos, tanto los gobiernos y la misma sociedad, para que nuestras lenguas y la cultura no se mueran. Si se muere la lengua, si se muere nuestra cultura, perdemos una parte de este universo que nosotros nombramos mundo, que nosotros nombramos Lacamanacpa. En nuestro país está, podríamos decir, demarcado geográfica y políticamente, ¿no? Pero también hay pueblos que están asentados desde antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, además de que se nos cataloga ya como pueblos, nosotros nos autoascribimos también, nos definimos por nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la lengua, que es como lo vivo, lo más cercano que tenemos para identificarnos como pueblo. Pero eso no significa que quienes vivimos o habitamos en comunidades originarias, que más que indígena, bueno, así nos nombran, pero políticamente también desde los pueblos ya queremos ir cambiando esa idea de ser indígenas. Nosotros también nos definimos como pueblos originarios, hablantes de una lengua y conservamos también una cultura heredada por nuestros ancestros, ¿no? Bueno, estuvo muy en boga el indigenismo, ¿no? Como la preocupación hacia los pueblos originarios y todo eso también que se vino a remarcar a partir del 94 con el levantamiento del Ejército Zapatista, que entonces ya los pueblos originarios empiezan como a visibilizarse más en la esfera política, ¿no? Entonces, sí está dicho, sabemos nosotros que pues porque se nos denomina así, que pertenecemos a una comunidad indígena, sabemos, pero también estamos luchando porque o desde nosotros estamos tratando de crear nuevas formas también de que seamos llamados, como para reivindicar también a nuestros pueblos. Creo que el principal problema, en este caso hablando de las comunidades indígenas o de los pueblos, es la falta de información también que se tiene, ¿no? Porque pues muchas veces, hablando por ejemplo de cuestiones desde la comunidad, el tema principal que mayormente se da tanto como la racionalización, la discriminación, etcétera, son los derechos humanos, ¿no? En este caso los derechos indígenas. Actualmente en la Constitución, en la ley, existe la ley de los pueblos indígenas, así como la ley de los derechos lingüísticos, en este caso que aplican en el país, ¿no? Sin embargo, no tenemos o no existe un conocimiento más amplio en torno a ello, ¿no? Ese es un principal problema, porque también nos vemos en esta necesidad de la correlación social con los otros sectores, en este caso, por ejemplo, el urbano, el rural y entre otros, ¿no? Creo que uno de los focos rojos es la cuestión de los estigmas que se han dado a las personas que vienen de comunidades. Por ejemplo, bueno, pues en este caso, ¿no? ¿Qué significa ser indígena? ¿Cómo se representa un indígena? Que es la pregunta que muchas veces nos hacen, ¿no? Cuando decimos ese término, pues muchas personas o incluso conciben a una persona con un huipil o con un morral solamente, ¿no? Y haciéndola como esta persona de que pues viene de una comunidad y pues no, tal vez un poco menos, ¿no? Y otra cuestión también que ha integrado esta parte que a la vez ha aportado y ha quitado un poquito de cosas, creo que también es la parte de la castellanización en el país, ¿no? Porque pues mayormente la mayoría de los pueblos originarios o la mayoría de las comunidades, de las personas de los pueblos, hablan su lengua nativa, su lengua originaria, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es el huasteco, ¿no? Yo no tengo un registro exacto de a los cuántos años exactamente me enseñaron la lengua,
pero sí tengo un registro de cuándo me metieron el español, por ejemplo, que fue en este caso cuando, no sé, incursioné en la escuela pública, en este caso, por ejemplo, desde el kinder a la primaria, ¿no? A mí no me enseñaron el TENEC, por así decirlo, concretamente en la casa. Mis papás sí hablaban el TENEC, porque el TENEC es la autodenominación que nosotros nos damos. Huasteco ya se dice, por ejemplo, en español, ¿no? Pero la autodenominación que tienen los huastecos es TENEC, ¿no? Posteriormente, ya como estando a una edad ya un poquito mayor, del que ya mi conciencia se manifestaba un poquito más, ¿no? Caí en cuenta de, bueno, pues ¿por qué no estoy hablando mi lengua y por qué estoy aprendiendo también muy bien el español, ¿no? Y fue como que un proceso de retrospectiva dentro de mi análisis de la identidad para volver a mi lengua, ¿no? Que, o sea, en cierto momento sí hubo una pauta, por así decirlo, de que dejé de practicar la lengua, para posteriormente caer en cuenta de que tengo que revitalizar esa parte, porque es parte de nuestros conocimientos y nuestros saberes tradicionales, ¿no? Yo me formalicé como antropólogo, soy al que le llaman antropólogo nativo, ¿no? Y es muy interesante porque esta parte de la antropología me ayudó mucho a entender los contextos sociales y sobre todo las perspectivas de la identidad dentro de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, yo tuve este proceso de análisis en el que soy el investigador que está investigando la comunidad, pero sin salir de... Vivimos en una sociedad donde el racismo está muy presente, las desigualdades sociales están presentes. ¿Qué pasa? Cuando te ven vestidos, lamentablemente, viene de pueblo. ¿Cómo está este prejuicio? ¿Cómo se ve a la persona, ¿no? Y lamentablemente, pues la sociedad, el sistema, ¿no? Ha incidido, ¿no? Ha incidido y por eso mucha gente también ha optado, ¿no? Por dejar de usar, ¿no? Además también influye mucho el factor económico. En nuestros pueblos originarios, ¿no? La desigualdad social está muy fuerte. Pocas escuelas, pocos centros de salud y no se diga también para ir a comprar otras cosas. Entonces está muy presente el racismo. Con eso se puede decir de que muchas veces tú como te vistes, se burla, ¿no? Hablar de los pueblos originarios es hablar de la lengua, de la cultura y de nuestras identidades. Entonces, abarca un cúmulo de conocimientos que encontramos en nuestras comunidades. En nuestras comunidades, si sabemos, en México se caracteriza por 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas. Podemos decir que nuestro México se caracteriza por una gran riqueza lingüística y cultural. Por lo tanto, en nuestras comunidades se caracteriza por el cúmulo de conocimientos. Están la medicina, la herbolaria, la partería, ¿no? Están nuestras lenguas, nuestras tradiciones, las danzas, ¿no? Y por qué no hablar también de los alimentos que se consumen, que se cosechan en las comunidades. Entre los alimentos que, por ejemplo, nosotros consumimos en nuestra lengua, en nuestra cultura, está el atole agrio, que katsuuhkuy en nuestra lengua zoque, y el katsuuhkuy se consume tanto en el sur como en el norte, en el centro del estado. No sé, este atole está hecho a base de maíz. Se deja remojar un tiempo para que se pueda preparar, ¿no? Entonces, así como está el chocolate, está el mole, ¿no? Que pues todos lo conocemos. Así como estos podemos encontrar una diversidad de alimentos que se comparten, ¿no? Y que pues todas las personas, ¿no? De nuestro estado pues consumen. El pensamiento de nuestras comunidades como pueblos indígenas es que nosotros siempre vamos a ver a nuestro entorno y lo que lo componen como un ente. Y entonces, ¿qué hacemos las comunidades indígenas para mostrarle respeto a la Madre Tierra, por un ejemplo? Bueno, le damos ofrenda y esto se va a relacionar con los ciclos agrícolas. Cuando la comunidad o las comunidades Mazapignin van a trabajar la tierra, le piden permiso. Eso es lo que también pues lo hace único también entre las comunidades y los pueblos indígenas que somos. El pueblo Mazapignin en el mes de abril, por ejemplo, que empiezan a trabajar la tierra, le dicen: Madre Tierra, te voy a trabajar, deme permiso. Quizá voy a correr a tus hijos, voy a ahuyentarlos, pero deme permiso, por favor.
te voy a ocupar, te voy a usar, perdóname porque te voy a lastimar. Es el pensamiento, es el respeto que se le muestra, por ejemplo, a la madre tierra en los tiempos del trabajo agrícola. Este es un proceso. Ya cuando se va a sembrar la milpa, por ejemplo, ahí se le debe respeto al maíz. Al maíz también es como una persona. El maíz pasa a ser niño, pasa a ser una persona adulta y pasa a ser papá, mamá. Entonces, en junio, en la comunidad de Tierra Colorada, por mencionar un ejemplo, se siembra el maíz a principios de este mes. Y antes de sembrar el maíz, se le tiene que ofrendar también al maíz. Se le da quizá la comida, un caldo quizá, se le da su cera, se le ofrenda también copal, se le ofrenda también un trago de aguardiente, porque nosotros desde la comunidad Mazapigní pensamos que lo vamos a ir a dejar, a depositarlo en el seno de la tierra y ahí va a estar. Entonces, lo vemos como una persona, le damos su alimento para que pueda desarrollarse y crecer. Pero cuando el maíz ya creció, ya es elote, nosotros también solemos agradecer, ¿sí? Entonces, cuando ya es septiembre, temporada de elotes, el pueblo Mazapigní, la cosmovisión dice que hay que agradecerle al universo. Entonces, ya no solamente se agradece al maíz, se le ofrenda al maíz, sino también a todo nuestro entorno, desde la tierra, que ha permitido que se depositara la semilla en sus entrañas y hacerlo crecer. Se le ofrenda también al agua, que gracias a ello pues crece la mata del maíz y tenemos esta cosecha que en este tiempo son los elotes. Y después también solemos agradecerle al viento, a las estrellas que se ocuparon también para hacer crecer pues este alimento que es básico para los pueblos Mazapigní y de todo nuestro México. De esa manera es un ejemplo cómo podemos mencionar que desde la visión Mazapigní nosotros tenemos una forma de ver el mundo diferente y bueno, pues estos saberes se transmiten pues a través de la palabra, a través de la práctica, a través de la lengua. Talakahun achak mastek ayan. Kimoktante tachkitin bachuk moktante yan. Han kamokau ayutumpah kintapastretka kintapulfak. Ilakatanahkan tontesuy. Yukinkasnangkan yuch bashtepul. Nakianangkan sasatan yushanetun huntaw anch mintacho. Katat kaachantuhu kamakatini bachu yukinsukuntekan. Kalata u bachu yukibaitekan, kalata o bayu alinch. Chashtemin bachu kukshunzuku, kat ini yoni sant mukutuhun ani hulchan. Bachu, kamakatani yoni tsukun alin. Kachibini kinchibintekan. Yuch bachu makai kachibin el kilanutkan. Ani kinchibintekan, masuy tamintacho o. Yuch bachu yumakal kimputaw langkan. Ani yu ishtapastakat makanya pantin. Yuch nuhu tayuninch huntaw. Ishtapastakat makanya pantin. Nuhu untaychich kanauch.